Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos de varias referencias a otras películas, parodias a muchos pósters y una gran cantidad de cameos. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de Zootopia 2 sin spoilers. Los fans de Enredados sabrán que el arma preferida de Rapunzel es un sartén. Y en esta secuela de Zootopia vemos como Nick utiliza el mismo sartén para dejar inconsciente a Gary. Este guiño fue confirmado por Byron Howard, uno de los directores de esta secuela y también director de Enredados. Además, cabe mencionar que no es la primera vez que el sartén se usa para golpear a una serpiente, ya que si recuerdan en el corto de los 100 años de Disney, Rapunzel lo usó contra Kaa, la serpiente del libro de la selva. Si eres fan de la lucha libre, seguro te suenan los nombres Roman Reigns y CM Punk. Pues bien, resulta que ambos luchadores prestan sus voces a Seth Braxton y Zebrowski, los oficiales que molestan a Judy. Cuando Nick se acerca a la máquina para comprar una bebida, notamos una que hace un juego de palabras entre Coca-Cola y Koala, aunque su diseño se parece más al de Dr. Pepper. En la oficina de un pequeño trabajador se ve un muñeco de Mickey Mouse. También en el tráiler se veía un papel que decía Crush the Box, con un diseño basado en la película de Pixar Bichos. Pero además es un juego de palabras, ya que esto significa aplasta a los bichos. Sin embargo, en el contexto de la informática, Box significa error, así que la frase también puede entenderse como elimina los errores de software, lo cual tiene sentido, siendo este personaje un especialista en informática. En un punto, Nick y Judy tienen que fingir ser una pareja, haciendo pasar a Finny como si fuera su hijo. Y como parte de su papel, Nick lleva una camiseta que dice Foxy Dad, que se traduce literalmente como papá zorro, pero en inglés también se usa para referirse a un padre atractivo. En el caso de Judy, su camiseta parodia la famosa frase Don't worry, be happy, pero reemplaza la letra A por el icono de un conejo, aludiendo a la palabra hoppy, que viene del verbo hop, que significa saltar, algo característico de los conejos. De ahí también viene el apellido de Judy, Hobbs. Nick y Judy persiguen a un oso hormiguero cuyo nombre es Anthony, un juego de palabras con su especie, ya que los osos hormigueros en inglés se llaman anteater, es decir, devorador de hormigas, por lo que el nombre Anthony resulta más que apropiado. Como detalle gracioso notamos que tiene dientes, aunque en la vida real los osos hormigueros carecen de ellos. Se hicieron una gran cantidad de pósters promocionales que parodiaban películas, series y franquicias de Disney, todas adaptadas al mundo de Zootopia. Cada quien tendrá su favorito, pero a mí en particular me encantó el de Toy Story, donde vemos a Gary dentro de una bota de vaquero, haciendo referencia, claro, a una de las frases más icónicas de Woody. Ya entendí, sí, hay una serpiente en mi bota. Por otro lado, hay un momento en el que Nick se adentra en su propia versión de Disney Plus, y entre las parodias que encontramos, mi favorita es la de Gravity Falls. Pero hay una en particular que podríamos decir que sí existe. Se trata de los Fantastic Four, personajes que pertenecen a la Tierra 8311 del multiverso de Marvel, siendo un universo habitado por animales antropomórficos. Y sí, de allí proviene el ya conocido Spider-Ham. Antes de continuar, hay que hablar del patrocinador de este video, CyberGhost VPN, una aplicación que te ayuda a navegar más seguro por la web, ocultando tu IP y mejorando tu privacidad. Porque si pensabas que con el modo incógnito ya eras Harry con su capa de invisibilidad, pues no es suficiente. Pero con CyberGhost VPN sí que podrás añadir una capa extra de protección. Esto es muy útil sobre todo si sueles conectarte a redes Wi-Fi públicas, aunque sin duda mi parte favorita es que me permite acceder a contenido que no está disponible en ciertos países. Por ejemplo, hace un tiempo cada vez que visitaba a mis padres solíamos ver John Sheldon, una serie que en aquel momento no estaba en Netflix de Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos. Así que simplemente cambiaba la IP y ya la podíamos ver. Esto lo puedo hacer con hasta 40 servicios de streaming. Es como tener un multiverso de contenido en la palma de tu mano. Está disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android y más. Con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez, así que puedes compartirlo con tus familiares y amigos. Cuenta con una muy buena reputación y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que es una excelente opción. Yo la uso desde hace 2 años, así que si te interesa la oferta puedes usar el enlace que dejaré en la descripción, donde lo podrás obtener por solo $2 al mes, y además tendrás 4 meses gratis. Y lo mejor es que si no te convence, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que puedes probarla
sin miedo. Gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y ahora sí, continuemos. En el parque Disney de Shanghái, dentro del área de Zootopia, hay una barbería para ovejas que recolecta su lana para hacer suéteres. Una idea divertida que a los creadores les gustó tanto que decidieron incluirla en esta secuela. Además, notamos que la barbería se llama Ba Ba, un juego de palabras con la onomatopeya que hace una oveja. En el idioma original, Finnick en la primera cinta contaba con la voz de Tiny Lister. Dicho actor falleció en 2020. Sin embargo, el personaje reaparece en esta secuela con algunos diálogos. Gracias a que la familia de Lister le permitió a Disney usar algunas grabaciones que tenían guardadas desde la primera película. Le piden a Nick que bese el anillo de caramelo de la hija de Fru Fru, tal como lo hizo con Mr. Big en la peli anterior, al puro estilo del Padrino. Fru Fru y su hija llevan vestidos de lo que en este universo parece ser Gucci, una de las marcas de lujo más conocidas y costosas. Supongo que si tu padre es un mafioso millonario, nunca usarás ropa de Temu. El nuevo alcalde de Zootopia es un caballo, con la voz de Patrick Warburton. Curiosamente, este actor ya había interpretado a otro caballo en Disney. Hablamos de Patrick en Vacas Vaqueras. Antes de esta película, a Gary la serpiente se le pudo ver en los créditos de Moana 2. Recordemos que en sus últimas películas Disney ha dejado pistas en los créditos, que adelantan lo que será su próximo proyecto. Por ejemplo, en los créditos de Encanto apareció una referencia a Mundo Extraño. Luego, en los de esta película vimos una pista sobre Wish. La secuela cuenta con un nuevo tema de Shakira, y en esta ocasión para su video musical vemos a la cantante más caracterizada que nunca como Gazelle, con todo y cuernos. Y hablando de eso, seguro se acordarán de su canción con Bizarrap. Pues bien, resulta que en Disney en español le hicieron una referencia, ya que sacaron un póster de Gazelle con la frase "las gacelas ya no lloran", parodiando por supuesto esta parte de la letra. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Por otro lado, los hijos de Shakira, Sasha y Milan, tienen una pequeña participación en la cinta, prestando sus voces a unos hermanitos de Judy. En la barbería hay dos ovejas que cuentan con nombres paródicos y las voces del productor musical Blake Slayton y el cantautor Ed Sheeran. Ambos colaboraron con Shakira en la creación de la canción Zoo. En el teaser se vio un teclado de la marca Casio, un obvio juego de palabras con la empresa Casio y gato en inglés. Esto ya se había visto en la primera película, solo que en esa ocasión la marca tenía una S en lugar de una Z. Por otro lado, se llega a ver una cebra disfrazada de Darth Vader y a un lobo con un casco de astronauta, el mismo que le vimos a la ovejita al inicio de la primera película. En el idioma original, el actor Ke Huy Quan es quien presta su voz a Gary, lo cual puede resultar algo cómicamente irónico, ya que hace unos 40 años su primer papel como actor fue interpretar al joven compañero de Indiana Jones, cuyo mayor temor son las serpientes. Oh, no. ¿Por qué serpientes? En una de las tiendas del mercado vemos un letrero que dice "los peces son comida", lo que parece un guiño irónico a la famosa frase de Buscando a Nemo. ¡Los peces son amigos, no comida! También se ve un sombrero de Mickey, además de otra tienda con el nombre de la Sirenita. En esta secuela conocemos a un lagarto vaquero que parece intentar hacerle competencia a Rango, pero no, este no es un camaleón, sino que se trata de un basilisco emplumado, una especie de lagarto conocida por su habilidad para correr sobre el agua y escapar de sus depredadores. Por eso mismo se ha ganado el apodo de el lagarto Jesucristo. Así que no es ninguna coincidencia que en la película este personaje se llame Jesús. Vemos que unos agentes de la ZPD se sumergen completamente y corren bajo el agua en lugar de nadar, tal y como se desplazan los hipopótamos en la vida real. Y es que cuando están en aguas profundas, ellos no nadan de perrito como quien dice, sino que bajan hasta el fondo y se mueven corriendo o dando pequeños impulsos, casi como esos entrenamientos intensos que se hacen bajo el agua. Creo que todos sabemos quién es Macaulay Culkin, el actor de Mi Pobre Angelito. Y quienes hayan crecido viendo Disney Channel tal vez recuerden a Brenda Song, mejor conocida como London Tipton. Pues bien, resulta que ellos dos son pareja en la vida real, y juntos participaron en Zootopia 2, interpretando a dos de los hermanos Linsley. Gary está basado en las víboras de Foceta, y aunque el color azul puede llegar a verse en algunas de estas especies, lo cierto es que no es tan común. De hecho, es bastante raro.
raro, pero los creadores decidieron que Gary fuera azul porque era el color menos común entre los mamíferos, y por lo tanto haría que Gary se sintiera completamente fuera de lugar en el mundo de Zootopia. Vemos a un león chef preparando un platillo de ratatouille, con una rata en la cabeza, haciendo un claro guiño a Remy y su película. Y la idea de que la versión furra de Linguini sea un león es para hacer un juego de palabras llamándolo Leon Winnie. Pero eso no es todo, porque hay otra referencia interesante. Resulta que este chef mapache es un guiño directo a Raccacoonie. Si viste la película Todo en todas partes al mismo tiempo, seguro entiendes la broma. Además, en esta cinta participó el actor de Gary, Ke Huy Quan, lo que le valió su premio Oscar. Mom, I just won an Oscar! Conocemos a un koala llamado Robert Furwin, el cual cuenta con la voz de Robert Irwin, hijo del famoso cazador de cocodrilos Steve Irwin. Desde su fallecimiento, Robert ha continuado el legado de su padre como conservacionista de la vida silvestre, y ha trabajado muy de cerca con koalas, por lo que resulta bastante apropiado que este sea el animal al que presta su voz. Esta secuela, estrenada en 2025, cuenta con una serpiente entre sus personajes principales, y da la casualidad de que en el zodiaco chino, el 2025 corresponde justamente al año de la serpiente. Los fanáticos de Volver al Futuro recordarán al actor Michael J. Fox. Su última película con Disney había sido hace más de 2 décadas, cuando le dio voz a Milo en Atlantis. Y ahora aquí en Zootopia 2 vuelve para un cameo, dándole voz a uno de los zorros detenidos. Lo cual por supuesto es un juego de palabras con su apellido. Y ojo, algunos piensan que este personaje se trata de Gideon, el antiguo bully de Judy. Pero no, son zorros diferentes. No todos los zorros son iguales. Entre los animales detenidos conocemos a una jirafa llamada Grandma Thaler. Este nombre es un juego de palabras con Grandma Thala, la abuela de Moana, solo que cambian el Thala por Thaler, que en inglés significa más alto, lo cual tiene sentido en este caso al tratarse de una jirafa. Además, hay que mencionar también que Rachel House, la actriz que dio voz a la abuela Thala, es quien interpreta a esta jirafa. Cuando salió el primer avance se habló mucho sobre quién podría ser esta figura misteriosa. Algunos la comparaban con el lobo del gato con botas, con un Jawa de Star Wars, y otros incluso llegaron a teorizar que podría tratarse de nada menos que un humano. Claro que después salieron los trailers oficiales y la figura encapuchada no apareció por ningún lado. Ante esto, uno de los directores explicó que este primer teaser estaba pensado para marcar el tono de la cinta, por lo que, según él, la intención de incluir a este personaje era simplemente dejar claro que la película tendría un villano, no que este iba a lucir así durante toda la película. Varias estrellas que dieron vida a personajes principales en otras películas de Disney hacen pequeños cameos en esta cinta. Solo por mencionar algunos, tenemos a Dwayne Johnson, quien fue la voz de Maui y aquí interpreta a un pequeño antílope. Josh Gad, conocido por dar voz a Olaf, esta vez interpreta a Paul, el topo gruñón. Stephanie Beatriz, la voz de Mirabel, ahora le da vida a uno de los hipopótamos policías. Auli Cavallo, quien interpretó a Moana, presta su voz al autoinyector de Gary. Y Annika Noni Rose, que fue Tiana, ahora interpreta a una ratona afortunada. Todo apunta a que esta película será un enorme éxito taquillero. Nada más pensemos en lo que logró la primera entrega. Además, estamos hablando de una secuela muy esperada, sobre todo en China, donde sabemos que hay mucho potencial de recaudación, por lo que es muy posible que rompa varios récords en sus primeros días. Ahora bien, habrá que ver cuánto se mantiene este hype. Obviamente será muy difícil que llegue a los 2.000 millones, pero sin duda se posicionará entre las películas animadas más taquilleras de la historia. Y bueno, la verdad es que esta secuela cuenta con muchos secretos más que faltaron por mencionar. Hablaremos de todos ellos en el futuro cuando le haga el video con spoilers. Mientras tanto, disfruta la peli. Y si ya la viste, cuéntame qué te pareció. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco mucho a los miembros que han apoyado al canal, desde los más veteranos hasta los más nuevos. Por otro lado, para el que le interese la oferta de CyberGhost VPN, puede hacer clic en el enlace de la descripción y conseguirlo por solo $2 al mes, más 4 meses gratis. Una oferta especial para los usuarios de nuestro canal. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. No hay problema.